Cuando Donald Trump habla de que Estados Unidos necesita Groenlandia, suena como otra provocación. Palabras duras, presión, amenazas. Si lo ves objetivamente, notas que no tratas sobre Trump. Es una historia sobre un mapa. Eso no cambia con elecciones ni con el ánimo en la Casa Blanca. Hoy lo ven como soberanía y diplomacia, pero en realidad hay una lógica más dura. El Ártico es la ruta más corta para armas estratégicas. Se abren nuevas rutas marítimas y hay recursos clave bajo el hielo en el siglo XXI. No se puede mantener la superioridad tecnológica. Y cuando este espacio comienza a llenarse de actividad rusa y china, Washington reacciona. No es para escandalizar, sino porque cambia el equilibrio de seguridad. Atención. El mayor cambio es que Groenlandia ya no es solo un lejano pedazo de hielo mencionado en los medios. Actualmente es de los pocos lugares desde donde se observa el Ártico, se controlan nuevas rutas marítimas y se influye en la seguridad entre Estados Unidos, Rusia y China. Al combinarse estos factores deja de ser símbolo y se vuelve una cuestión de geopolítica dura. Por eso todo cambió. No porque Donald Trump haya cambiado, sino porque el mundo donde se decide sobre Groenlandia ha cambiado. La presión de Estados Unidos puede ser inaceptable para muchos. Groenlandia está en el centro de atención por motivos más antiguos y serios de lo que aparenta. ¿Ves el canal más allá de las fronteras? Comenzamos. Solo es una provocación de Trump. Hoy, al hablar de Trump y Groenlandia, la mayoría lo tiene claro. Lo ven como otra de sus salidas, una declaración intencionalmente exagerada que busca sorprender, dominar el espacio mediático y poner a sus socios a la defensiva. En esta imagen, Groenlandia es solo un telón de fondo. Algo que queda bien en los titulares, pero que en la realidad no tiene ninguna posibilidad de suceder. Así es como se habla de esto la mayoría de las veces. Y exactamente así es como se habla de esto cómodamente. Pero este enfoque tiene una debilidad clave. Se cree que es solo idea de un político o una improvisación sin importancia. Cuando declaraciones similares se repiten, se acompañan de acciones concretas y las retoman personas cercanas al presidente, dejan de ser solo un truco retórico. Ya es una señal. El estilo de Trump la distorsiona. Es ruidoso, confrontativo y muchas veces ofensivo. Por eso la forma puede cubrir todo el contenido fácilmente. Europa se concentra en el tono, los medios discuten las palabras y en el fondo se escapa lo esencial, que Estados Unidos habla de Groenlandia de manera diferente, sí, no como territorio aliado, sino como un espacio demasiado importante para quedar fuera de control directo. Este error es entendible. Occidente suele ver a Trump como una anomalía, como una falla temporal, no como síntoma del sistema. En Groenlandia no se busca un impacto inmediato para las cámaras. Se juega un juego largo con mapa, seguridad y tiempo. Si solo vemos declaraciones provocativas, podemos ignorar que la lógica del pensamiento estadounidense en el Ártico no está cambiando por primera vez. Solo que se dice en voz alta por primera vez. Aquí la historia empieza a cambiar no al preguntar si Trump es impredecible, sino con la pregunta de si Estados Unidos pensaría diferente sobre Groenlandia si en la Casa Blanca estuviera alguien con una forma de expresarse más pulida. Y la respuesta no es tan cómoda como muchos quisieran. Estados Unidos realmente necesita Groenlandia. Si miras el mapa, sin emociones y sin política, empieza a quedar claro por qué Estados Unidos está interesado en Groenlandia de una manera diferente que en la mayoría del mundo. No está fuera del camino. Está justo donde coinciden América del Norte, Europa y el Ártico. Por aquí cruzan las rutas aéreas más cortas entre potencias. Por ahí pasan las trayectorias de las armas estratégicas y es aquí donde se decide quién tiene el control de lo que sucede en el norte del planeta. Durante la Guerra Fría, Groenlandia fue clave para la alerta temprana. Actualmente su importancia vuelve de forma más amplia. El Ártico ya no es el borde congelado del mundo. El derretimiento del hielo abre nuevas rutas marítimas, reduce distancias comerciales y modifica la logística entre Asia, Europa y América. Lo que antes era solo teoría, ahora se está volviendo realidad práctica. Ninguna potencia quiere quedarse ciega aquí. Por eso entran China y Rusia. No simbólica, sino sistemática. Misiones de investigación, ejercicios militares, infraestructura, presencia de barcos y aviones. Cada paso tiene justificación propia. Juntos muestran que el Ártico deja de ser neutral
y se vuelve un espacio de competencia. Para Estados Unidos, Groenlandia es el único lugar desde donde se puede vigilar, controlar y proteger este espacio. Estados Unidos ha intentado adquirir Groenlandia antes. Washington lo ha intentado durante más de 150 años, presentando ofertas concretas que Dinamarca siempre ha rechazado. Hoy no cambia la motivación básica, sino su urgencia. El mundo avanza rápido, la tecnología progresa y el Ártico ya no puede ignorarse. Para Washington, no es solo expansión por expansión. Si Estados Unidos pierde control e influencia en el Ártico, también lo hará en un área clave para la seguridad, comercio y tecnología en las próximas décadas. Y es por eso que Groenlandia dejó de ser vista como un territorio lejano de un aliado y empezó a ser vista como un punto débil que requiere una solución. Esto explica por qué el tema de Groenlandia vuelve con tanta intensidad. No por un capricho presidencial, sino como respuesta a un mundo que cambia más rápido de lo que los viejos acuerdos soportan. Y es aquí donde comienza el conflicto entre lo que es estratégicamente comprensible y lo que es políticamente y diplomáticamente aceptable. ¿Por qué justo ahora? Si solo fuera por geografía, la presión sobre Groenlandia sería distinta. Los mapas no cambian, pero sí el ritmo y la competencia. El mundo ha entrado en una fase en la que las grandes potencias han dejado de esperar y han empezado a actuar antes de que las reglas se establezcan definitivamente. El Ártico es hoy exactamente ese tipo de espacio, aún no está dividido, pero ya es lo suficientemente importante como para que nadie pueda permitirse ignorarlo. El factor clave es China. Aunque no está en el Ártico, actúa como potencia ártica. Invierte en investigación, busca recursos, le interesa la infraestructura y promueve la ruta de la seda polar. Para Washington, esto no es solo una preocupación teórica. China podría acceder poco a poco a recursos y rutas clave para la energía, tecnología y comercio global. Groenlandia es de los pocos lugares donde aún se puede influir en este proceso. Rusia va por un camino diferente, pero con el mismo objetivo. El Ártico es parte de su cultura y esfera estratégica. Está fortaleciendo su presencia militar, restaurando bases, probando sistemas y controlando la ruta marítima norte. Para Moscú es palanca, para Estados Unidos advertencia. Si el norte toma la iniciativa, la reacción de Estados Unidos sería tardía. En este panorama entra el cambio climático, no como un tema político, sino como una realidad física. El hielo retrocede, las temporadas se alargan y lo que antes era posible solo semanas, ahora dura meses. Las nuevas rutas reducen distancias entre Asia y Europa, transforman la economía del transporte y vuelven relevantes puntos antes periféricos. Groenlandia deja de ser el fin del mundo y se convierte en un nodo. Por eso la presión ha aumentado ahora. No es que Estados Unidos apenas vea el valor de Groenlandia, sino que han surgido actores que actúan más rápido y agresivo. En un mundo así, la cautela se convierte en debilidad y la vacilación en un riesgo. Y ese es el momento en que las consideraciones estratégicas entran en conflicto con la diplomacia. Por eso Trump no actúa en calma. Presiona cuando la ventana de oportunidad se está cerrando. Mientras más se cierra, menos espacio hay para soluciones sutiles. Aquí empieza a verse por qué la presión estadounidense es tan problemática y por qué también surge la sensación de que el tiempo ya no favorece a Occidente. Dinamarca y Groenlandia, la debilidad de Occidente. En este debate a menudo se habla de Estados Unidos, Rusia y China. Sin embargo, se habla mucho menos sobre por qué Groenlandia llegó a estar en una posición en la que otros deciden sobre su futuro. La clave no es solo su ubicación, sino también la realidad política y económica en la que se encuentra. Groenlandia es autónoma, pero no completamente soberana. Esta ambigüedad lo vuelve un punto sensible en un sistema normalmente de fronteras claras. Dinamarca se encarga de la defensa y política exterior de Groenlandia. En la práctica, el país subestimó el Ártico por años. La presencia militar era mínima, la infraestructura débil y la estrategia solo simbólica. No fue por mala intención, sino por creer que el norte seguiría estable y fuera del gran juego. Sin embargo, este supuesto cayó antes de que las instituciones se adaptaran. Groenlandia enfrenta una situación aún más complicada. Tiene una identidad fuerte y busca más autonomía, pero depende económicamente de los subsidios de Copenhague.
Una isla continental sin carreteras entre ciudades, poca población y economía limitada tiene poco margen de maniobra. Toda discusión sobre el futuro siempre llega a la pregunta de quién pagará el Estado, la infraestructura y la seguridad. Aquí surge la tensión, que desde fuera parece oportunidad. Si Groenlandia quiere más autonomía, necesita socios, capital y seguridad. Si Dinamarca no lo ofrece suficiente, habrá espacio para otro, no como presión, sino como oferta. No es un conflicto, sino una solución. Para Occidente resulta una combinación incómoda. Defensa débil, ambigüedad política y dependencia económica permiten evadir decisiones estratégicas sin romper reglas. Formalmente, todo está en orden. En la realidad existe un espacio donde el equilibrio de poder puede cambiar sin tratados ni disparos. Por eso Groenlandia es más que un problema geográfico. Refleja lo poco preparado que estaba Occidente para el regreso de la geopolítica dura. No por falta de fuerza, sino porque creyó que no necesitaría usarla ni planearla sistemáticamente. Ahora, eso ya no aplica. Y en sus grietas comienza a desarrollarse toda la historia sobre Groenlandia. En lo que Trump se equivoca. Hoy, la presión de Estados Unidos sobre Groenlandia puede parecer estratégicamente comprensible. El problema no es el objetivo, sino cómo se habla e impone. Trump transforma un tema de seguridad en disputa política. En lugar de reducir la incertidumbre, la multiplica. Y con eso complica exactamente lo que Estados Unidos necesitaría lograr por la vía pacífica. Comunicar intereses estratégicos con presión, amenazas o desprecio público hacia socios genera resistencia. No solo en Copenhague, también en Groenlandia. Un asunto que podría resolverse de forma técnica y discreta se vuelve símbolo de la lucha por la soberanía. En este entorno influyen no solo los argumentos racionales, sino también emociones, identidad y orgullo político. Paradójicamente, este enfoque debilita la posición de Trump. Cada afirmación sobre la necesidad de Groenlandia en tono fuerte refuerza a quienes alertan sobre la intervención de EEUU y debilita a quienes aceptarían una cooperación pragmática. En vez de una aproximación gradual, hay polarización. Aumenta la sospecha en vez de la confianza, volviendo cualquier solución más frágil. Desde el ámbito geopolítico, eso es ineficiente. Estados Unidos cuenta con recursos suficientes para mantener su influencia en el Ártico sin causar una crisis, tanto económica, política como en seguridad. La presión pública y las declaraciones de fuerza reducen ese margen. Por eso, abrir una base o usar la fuerza no sería una estrategia, sino un fracaso diplomático. Y si les interesa cómo podrían verse estos escenarios en la práctica, los analicé con más detalle en un video aparte dedicado a las posibles vías por las que podría desarrollarse la situación. Conclusión: ¿por qué todo es diferente? Hoy la historia de Groenlandia suele reducirse a un político y sus declaraciones, pero en realidad se trata de algo mucho más importante que está sucediendo con el mundo a su alrededor. El mapa sigue igual, pero cambia el significado de los lugares antes considerados periféricos. Y Groenlandia es uno de ellos. Lo que vemos hoy es el regreso de la lógica del poder a un espacio donde hasta hace poco se creía en la estabilidad automática. El Ártico se abre, las potencias avanzan y las reglas occidentales ya no bastan. En este entorno, las decisiones estratégicas se toman por necesidad, no por deseo. Groenlandia aquí no es un objetivo, sino una prueba. Es una prueba de cómo funcionan las alianzas en tiempos de presión, de cómo se decide entre las reglas y la realidad del poder, y de qué tan rápido puede adaptarse el sistema a un mundo que cambia más rápido que sus instituciones. Y por eso, todo es diferente. No porque Donald Trump cambiara, sino porque ha cambiado el contexto en el que se decide sobre la seguridad, la soberanía y el poder. Si no entendemos este cambio, incluso las señales serias parecerán ruido hasta que la realidad nos alcance. Si te gustó el video, te agradecería un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos en los que estoy trabajando. Puedes apoyar mi trabajo a través de una donación. Si quieres que el video llegue a más personas, haz clic en recomendar. Gracias.